La fe en algo metafísico, llámese Dios o el propio diablo, es algo que usted no puede explicar de manera sencilla. Pero es tanta la osadía del hombre que hay personas que quieren explicar a Dios a través de la ciencia, cuando se supone que el que tiene fe y cree en ese ente metafísico establece una característica fundamental, que es su indeterminación. No tiene límite, está presente y lo sabe todo. Pero hay personas que se han dedicado, más que a vender la fe, a venderse a sí mismos. Y hay otros que niegan la existencia de eso en lo que algunos tienen fe. Gustavo Bueno hace una taxonomía bien interesante de lo que son los ateos. Y ahí le busca un bajadero, como lo hizo Santo Tomás en un tiempo con el tema de la mentira. Cómo ubicar a personas que sencillamente no creen en Dios, pero cómo sacarlo del estigma de aquello que no creen y hacen esfuerzos ingentes para que el que cree no crea. El ateísmo se ha constituido para algunos en una filosofía, en una doctrina, hasta el punto que hay personas que se han hecho fanáticos siendo ateos. Pero lo más cuestionante es que hoy hay personas que se dedican a la farándula religiosa intentando demostrar que la intelectualidad es o se expresa de alguna manera en la falta de creencia en Dios. Hoy vamos a discutir si ciertamente hay una proporcionalidad entre la sabiduría, la intelectualidad y lo que es la no creencia en Dios. Algunos leones dicen que la ignorancia es el caldo de cultivo para la fe en Dios o para la profesión de algún tipo de religión. Hoy vamos a discutir este tema, lo vamos a poner en la mesa de Doble Moral con Víctor Álvarez, precursor de la micropsicología, como siempre también con el maestro politología José Bello, y una persona que repite nuestro programa por el manejo que tiene, sobre todo en este tema, es Manuel Grullón. Manuel, vamos a arrancar contigo, con el tema del ateísmo y el mito de la intelectualidad. Mire, yo tengo mucho tiempo moviéndome en círculos tanto de personas que tienen fe en diferentes sistemas de creencias como personas que no creen en deidades ni sistema de creencia ninguno. Sí puedo ver que hay personas que quieren relacionar cierto nivel de intelectualidad a la no práctica de ningún sistema de creencia, pero lo que aquí hay es básicamente es como tratando de justificar o de poner algún tipo de logro a algo que de verdad no muestra una correlación real. Me explico. Hay una palabra que usan mucho las personas que tienden de tildar a quienes tienen fe en alguna religión de ignorante. Entonces, esta palabra tiene un contexto muy fuerte para la mayoría de personas y lo entienden como despectivo. Tú eres un ignorante. Tú ignoras muchas cosas. Entonces, siempre es bueno visitar las opiniones o que han dicho las personas sabias del pasado, grandes científicos, con respecto a algún concepto. Entonces, uno de los físicos más grandes del siglo XX fue, como le digo yo, Albert Einstein. Él decía que todos somos ignorantes. Unos ignoran unas cosas y otros ignoran otras. Hay gente que ignora y desconoce más que otros. Va a depender básicamente de su interés por conocer cómo funciona la naturaleza y cómo funciona el mundo. Porque si tú no conoces o no sabes nada de algo, en eso tú eres un ignorante. Y eso no quiere decir que eso es malo. Ahora, con respecto a las personas que tienen o no sistema de creencias, ambos eligen ser ignorantes. ¿Te explico? Sí. Tanto ateo como religioso. Sí. Sí. Hay una elección a la ignorancia. Sí, porque tú puedes elegir, por ejemplo, digamos que hay una situación personal entre dos personas. Uno de los dos elige ignorar al otro, no hacerle caso, no prestar atención, no saber que está ahí. O sea, ignorar. Ignorar no es solamente desconocer. O sea, el ateo ignora a Dios. El ateo y el creyente eligen ignorar diferentes aspectos. Y lo que voy a Pero quien elige ignorar tiene miedo. No es de lo que él desconoce. Por ejemplo, mira, la fe es la certeza de lo que se espera
y la confianza de lo que no se ve. Bíblicamente esa es la definición. Esa es la definición bíblica. Pero en la trayectoria de Jesús, nosotros hemos visto que solamente Marcos, que era médico, acompañaba a Jesús, y los demás apóstoles tenían diferentes artes, distintos conocimientos, pero siempre las acciones recaían sobre personajes que no tenían, desde el punto de vista del valor intelectual, el rango para compartir con un intelectual, sino que era una gente llana. Es que en ese entonces, ¿quién no era llano? No. O sea, no podemos esperar que los discípulos fueran académicos de élite cuando no había academias de Sí, élite. pero no es llano comparándolo con el de ahora. Tú no lo puedes discúlpame. comparar. Nosotros no tenemos elementos de juicio que digan lo contrario. Por ejemplo, aquí la gente condena a Judas. ¿Y quién era Judas? El tesorero. Judas era un tipo que tenía que ser el amigo de Jesús porque hablaba varios idiomas, incluyendo el hebreo, la lengua de Cristo. Y era un tipo que tenía una cultura porque era hijo de un abogado de la ley. Entonces, ante esa situación, en esa época también existían intelectuales y existían potentados como José de Arimatea, que era un empresario, era un prestamista, tenía negocio, tenía distintos tipos de niveles en el comercio local, Sí, pero distintos tipos de intercambio. Entonces, mira, Emmanuel, yo te compro, por ejemplo, el agnosticismo que tú planteas, de gente que no quiere estar ni con los ateos, ni tampoco quiere estar con los religiosos. Se mantienen al margen. Pero también la Biblia plantea que no se puede ser tibio, porque el que es tibio es abominable. Y el hombre que no traza pauta de yo estoy contigo o estoy sin ti, no es un hombre de firmeza, y las situaciones de relaciones entre los seres humanos necesitan definiciones. Sí, pero acuérdate que esa gente que están de espalda tanto a la creencia en Dios, una religión, como los ateos, le importa un carajo la Biblia. O sea, ese mandato que dice la Biblia, no pueden ser tibios, tienen que ser o esto y lo otro. ¿a qué yo me refiero con elegir ignorar? Para cerrar la idea. Sí, eso es El importante. creyente, independientemente del sistema de creencia, el creyente reconoce que, digamos, hay cierto nivel de complejidad, cierto nivel de magnificencia en todo lo que vemos, en las flores, en la tierra, en las galaxias, en todo, y que le parece difícil o imposible pensar que todo eso sea fruto de una serie de eventos azarosos. Como el Big Bang. Son eventos sin propósito, digamos. Sin embargo, esa persona que entiende, que tiene esa posición y que cree en esa deidad, elige ignorar también los aspectos de la vida que apuntan a que esa inteligencia de ese ser o deidad que programó todo eso no es tan justa o no es tan humana como pensamos, porque hay sufrimiento, porque esto, porque pasa lo otro. Hay muchas preguntas que esa aceptación de una deidad superior no responde, y que son preguntas incómodas. En el otro lado, entonces, la gente, eso hablaba del creyente. Entonces, en el otro lado, del ateo, del que niega todo, él elige ignorar esta complejidad que existe en la naturaleza, de que todo fue hecho o es el resultado de una serie de eventos que no tenían ningún propósito. Ambos grupos elige ignorar una cara diferente de una moneda, que es como yo voy a ver al mundo. Que usted decía hace un momentito que refiriéndome usando el lenguaje que usted usó, que los tibios, que eso es un problema porque para las decisiones se necesita firmeza. Eso es cierto, pero la posición tibia de analizar las cosas antes de iniciar o seguir también es parte de lo que ha hecho que nos desarrollemos hasta los niveles que tenemos hoy, porque con el tiempo nos dimos cuenta que no todo lo que se decía que era palabra de Dios era palabra de Dios. Durante un buen tiempo era palabra de Dios, o al menos así lo decían, que la tierra era el centro de todo. ¿Tú cómo estás en el grupo de los tibios?
yo no estoy en grupo de los tibios, pero como mucha gente dice que es 50, no, yo estoy más para el lado de lo caliente, de que sí, hay una deidad superior, pero no como me enseñaron. Porque hay cosas que no me cuadran y yo debo de ser honesto conmigo mismo. Pero puede considerarse como un acto de Tú estás ignorancia. viendo tu fe a partir de la ciencia. Porque Si en ciencia no se necesita, en ciencia la fe es otra cosa. mira, Si tú me crees. Albert Einstein, cuando tú lo sacaste ahorita, estableció también un esquema donde planteaba que Dios no juega a los dados. Sí, pero eso eran unas palabras. ¿Y qué le dijo quien lo refutó, que no recuerdo ahora? Deja de decirle a Dios qué hacer, qué él tiene que hacer con las cosas. Sí. Porque él entendía. Pues los dos creían en Dios, ¿no? Es que ellos tenían por lo menos Einstein, él tiene un escrito muy famoso con respecto al Dios de Somoza, que hay muchas personas de Spinoza, sí, gracias por la corrección, que en realidad la gente no se ha tomado quizás la mayoría del tiempo ni de leerlo ni de analizar lo que él dice. O sea, eso que él expresa en ese documento es muy fuerte, muy bonito, es muy hermoso. Pero lo que pasa es que carga de responsabilidad al individuo. Y eso es un problema. Víctor. Noel. Coño, A la fecha. No, a la fecha. No, espérate, déjame decirte. A la fecha, Noel, hay 4.200 religiones diferentes. Activas. Suponemos que en los millones de años que tiene la humanidad, según la ciencia, porque según el sistema de creencias son la miles. presencia de Cristo de unos insignificantes 2.000 años y pico es lo que está de moda todavía, porque tiene todavía, de acuerdo a lo que se refirió ahora en el velatorio del Papa, apenas 1.200 seguidores en todo el mundo, de 7.000 millones y pico que somos. 1.200 millones. Sí, pero somos 7.000 Sí, millones y pico, casi 8.000 millones de personas. Entonces, ¿tú te imaginas qué porcentaje? pero tú estás hablando? perdóname. Arropó el mundo occidental, arropó a Roma, arropó a lo que nos descubrieron. La civilización se juntó, los millones de aquí con los millones de allá, y es la religión a la que nosotros necesitamos. En el momento en que el hombre ha necesitado una explicación sobre lo que no entiende, y ahí compro el término ignorancia, se inventa una solución. Y en toda la época ha habido una solución sobrenatural. Pero tú crees que... Porque esa solución sobrenatural... sí. ¿Tú crees que el invento es un acto de ignorancia o de creatividad? No, es ¿O un, de acto imaginación? es un acto de creatividad porque responde a las necesidades del momento. Cuando a los griegos les necesitaban mirar al monte, al Olimpo, y decir, allá está quien lo dirige, eso resolvía todo el problema. Cuando tú le dices a una persona, Dios está en todas partes, es omnipotente, omnipresente, está acá, eso resuelve un problema. Porque Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo, y eso te condiciona a actuar en función de lo que nosotros requerimos y que hemos definido que son buenas cosas para que tú haga tu hacer de manera que no le haga daño ni al ambiente, ni a ti mismo, ni a tu prójimo. Es un cuco. Tú lo estás planteando que ese es el cuco. Es un cuco. Ahora, es un cuco que tiene su función social y que conviene que exista el cuco, porque nosotros no tenemos toda la verdad. Y no hay forma, Noel, todavía en el futuro inmediato, de que haya una explicación aceptada por uno ni por otro. La construcción de la religión judeocristiana es reciente en función del tiempo que tiene la humanidad sobre la tierra. Sí, pero, sobre la tierra. Pero, Víctor, es una religión que no ha marcado, es una religión violenta, es una religión guerrera, es una religión que tiene muchos crímenes y mucho desafuero en su espalda, pero es la religión que tenemos. Okay. Hay que distinguir varias cosas. Religión de espiritualidad y de ese instinto, ese impulso a buscar lo trascendente. Eso es una cosa. Lo otro es encapsular tu espiritualidad en una denominación determinada, que ahí es que vienen entonces algunos habichosos, cogen eso como instrumento y pueden manipular para cambiar actitud, pensamiento, sentimiento y comportamiento en su favor, perjudicando a otros. Eso está bien. Perjudicando a otros según el que tiene el criterio para ver que está siendo perjudicado. Porque si a ti te engañan y tú quieres ser engañado, a ti no te están engañando. Bueno, pero él no lo ve como un engaño. Y ahí es que viene el tema de la ignorancia. Ahora, pero yo te pregunto a ti para cerrar permíteme preguntarte. Para cerrar mi participación. Y voy con tu pregunta, Bey.
Y él sabe bien de lo que le voy a hablar. Ustedes lo han escuchado, pero él tiene más precisión porque es de esa área. El James Webb, ¿verdad? El James Webb. 10,000 y pico de millones de dólares, ¿verdad? En 25 años. En 25. El proyecto. El proyecto, sí. Está allá arriba. ¿Qué está Allá afuera, no arriba. allá afuera. ¿Qué está buscando? Muchísimas cosas, pero Mira. recientemente encuentro información. Está buscando de la información para allá arriba. De cómo funciona el universo, etcétera. Sí, Sí. de cómo funciona el universo. En esa inversión, más que el dinero, no está metida el intelecto del ser humano. Pero de una manera que la mayoría de la Brutal, gente no puede ¿verdad? imaginar. Brutal. Pero esa es la necesidad brutal. de saber. Sí, brutal. Espérate. El acto de buscar lo que no se puede ver a simple vista, ¿es un acto de ignorancia o es un acto de inteligencia? Es un acto de inteligencia. Es un acto de inteligencia. Entonces no me digas tú... Y de curiosidad, hay que y decir. de curiosidad, es un motivo. O sea, no me digas tú que preferir buscar a Dios, cuestionar cosas que tú no puedes explicar de manera física, no me digas a mí que es una acción de los ignorantes y que tratar de negar eso es una acción de los intelectuales, como quieren venir a plantear, que inclusive llegan hasta ser violentos, inclusive. Todo fanatismo. Como su fanatismo. Todo Llega un fanatismo es momento malo. que tú no puedes disentir de ellos. Igual religioso también, que tú no puedes, y están ubicados en la misma canasta, porque estamos hablando de fanatismo. Entonces yo creo, ¿por qué en el tema del ateísmo militante, que es el peor que yo me encuentro, qué gana usted con tratar de demostrarle al otro que las creencias que tiene son falsas? Noel, las creencias son buenas. Mira, en el sentido de que son ayudan, necesarias, ¿no? son necesarias y son pertinentes. Ahora se están debilitando. Lo que quería preguntar. Perdóname, se están debilitando. Se debilitan cuando encuentran un tigre que agarra. No, se están debilitando. Mira por qué, mira por qué se están debilitando. Se están debilitando porque los líderes actuales, los líderes actuales pretenden adaptar a la creencia religiosa a la velocidad de cambio de la sociedad y no mantener lo contrario. No, y a la corrupción de ellos. pero la naturaleza de los sistemas es ser corrupción de ellos. debe ser un freno. Mientras tanto, ellos corren detrás de la sociedad. No, claro. Para La pregunta un intento de mía sobrevivir, para los adaptar a la tres. religión, a la sociedad. Y ahí donde está exactamente la espada de Damocles. La pregunta mía para los tres. Fino. ¿Es el Sí, ser pero los humano tigres no son- un ser eminentemente espiritual? No, es material también. No es eminentemente espiritual porque también tiene aspectos materiales. Ahora, Es una pregunta de carácter puramente filosófico, estamos claros, ¿verdad? Sí, Para los sí, tres. estamos claros. Puramente Sí, porque hay filosófico. personas que pretenden presentar eso como una pregunta científica. No. Y como el espíritu no se puede medir. No. ¿verdad? Entonces, respondiendo de una perspectiva filosófica, yo entiendo que el hombre sí tiene una parte que es inmaterial. Ahora, que esa parte que sea inmaterial necesita que yo le pague a otro su estilo de vida, eso como que no tiene sentido. Por ejemplo, pero no hay- porque- ¿dónde está lo no, inmaterial pero del que- hombre? mira, ¿Eh? ¿Dónde está lo inmaterial del hombre? en el mismo sitio pensamiento es donde está el inmaterial. espíritu. Pero perdóname, La sobrevive. energía que ¿Sobrevive algo de la muerte? ¿A la muerte? Precisamente por eso sobrevive. ¿Algo de la muerte? Claro, y ahí es que Lo está- que tú dejas hay de que- tu pensamiento, bueno, una enseñanza, pero- legado. el legado. Mira, El legado es una parte persistencia- inmaterial Mira. de la existencia tuya. Claro, pero la Sí, persistencia. pero tú no sigues existiendo como tú Está después de la bien, muerte. Víctor, pero ¿qué es Bueno. la persistencia Eso. y la postexistencia de lo material? ¿Qué es? Lo no material. Por ejemplo, No sé si me doy a entender. Vishnu se Si Víctor convirtió si Víctor se muere ahora mismo, ¿qué desaparece? el cuerpo de físico. Víctor. El cuerpo, la materia Sí. y las historias y el legado que tú... No, su Sí, pero aporte eso es perecedero científico. también. ¿Eh? Eso va a ser perecedero. Ya no. No es perecedero. Ya Por no. ejemplo, óyeme, ha aparecido lo de Galileo Galilei. Pero espérate. Tú estás tomando yo te los pregunto. ejemplos que sobresalen de cientos de miles de millones de personas que aparecen todo Pero el no tiempo importa. de que no importa. recordamos Por de ello ejemplo, para en nada. esta sociedad tú vas a sobresalir porque tú has sido un estudioso del La micropsicología. la micropsicología. Y voy a vivir O sea, eternamente en tu recuerdo por eso.
Todos, y después que yo me muera, ¿qué me todos los importa eso a mí? cientistas van a acudir a tus investigaciones. Bueno, ¿qué es lo que hacen los grandes hombres? En el renglón tuyo. No persiguen solo lo material, sino la trascendencia. Bueno, pero eso está bien, porque eso Bueno, inclusive tú es te una inmortal- función. Ser generativo es importante porque tú tienes que dejarle algo a los propios tuyos cercanos, a tu sociedad y a tu entorno. Por eso pasamos por la vida. Eso es correcto. Todos debemos dejar un producto en la vida. Mira, un auriga es una persona que conduce un carruaje de 2 ruedas que era utilizado en la antigüedad para transportar los grandes mandos de los ejércitos. En un encuentro de un tío de Vishnu, se encuentra con que a la guerra que va, quien la dirige en el otro bando era un familiar del auriga. El auriga frena y no quiere moverse. Y le dice el general, ¿pero por qué tú no te mueves? Avancemos, vamos a la guerra. Y le dice, no podemos ir a la guerra. ¿Es que acaso tú no te das cuenta que aquí eres nuestra familia? Sale a relucir la parte espiritual de una guerra que va a acabar con lo material, con todo lo que viene. Entonces yo te digo a ti, ¿existe en el ateísmo la bondad? Sí. Claro. Sí, claro que sí. Claro. ¿Existe La maldad también. en lo espiritual la maldad? No entiendo la pregunta. Ñoño, ya ahí te metiste para otro. O sea, no es lo mismo ateísmo que la contraparte de ateísmo, no es la espiritualidad. No. No. Es religión. La religión. En la religión hay Pero maldad. ¿hay maldad en la religión? Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Hay una cosa que es bueno separar, dado que nuestro país es mayoritariamente cristiano, entendemos que todas las religiones son como el cristianismo. Hay sistemas de creencias que no son religiones, Completamente. porque la palabra, digamos, etimológicamente incluso, religión, religar, volver a unir, algo que estaba unido y se separó. Completamente. Por ejemplo, un sistema de creencia donde tú eres responsable de tu desarrollo a través de meditación, autoconocimiento, control, verificación de los defectos y trabajarlo hasta que ya casi no estén, ahí no hay religión, ahí hay encuentro. Ahí tú Ahí- comprendes el nivel de iniciación de tu espíritu. Sí, pero para la mayoría de gente eso es lo mismo y eso no es lo mismo. No es lo mismo, es otra visión. Entonces, cuando las personas que son, digamos, ateas o agnósticas reconocen que hay valor y resultados positivos, digamos, en prácticas que se dan tanto en la religión como en prácticas de meditación u otras acciones que el sistema de creencia buscan para que tú te desarrolles, no están creyendo. ¿Creen? Me explico, porque ahí está la data. Sí. Sí, sí, creen. Entonces, ¿ven por qué digo que los dos son ignorantes? Que eligen ignorar una cosa para irse para otra. O sea, cuando no... Pero están tú lo planteas como una elección Es que es una elección. consciente y voluntaria, Es que si no- deliberada. Es que si no es elección, es que si no es deliberado, entonces Es que tienes que elegir en qué creer. tiene que elegir. Tú tienes que elegir en qué creer. Pero no, que la mayoría de las creencias son unas imposiciones de la cultura. Bueno, pero Y de llega un tu momento en historia. que tú No es tienes que tú capacidad decides. reflexiva y No. entonces tú dices, déjame No, seguir por este no, camino porque- o por el otro camino. Vamos a Noel, ver. Vamos ¿por a qué ver. tú no eres fanático religioso católico? O sea, por tú un- me contestar la pregunta de una manera personal. sí, no, Y comenzó por un- así, ¿eh? sí, no, te lo digo, por un nivel de conciencia. que tú Exacto. adquiriste cómo. A través de los estudios. Ah. Pero oye cómo yo llegué, a esa posición. Yo entré al seminario y entonces lo que me brindó el seminario fue Fue duda. usado en contra, fue usado en contra del mismo proceso. Porque ahí fue que yo empecé a hacer una autocrítica, a profundizar sobre la cosa y yo dije, bueno, yo puedo creer en Dios, puedo buscarlo, puedo manifestarlo, pero yo puedo tener hijos, puedo casarme, puedo El problema, tener una el problema familia. fue la crítica. Es que la fe no, la categoría o la oportunidad para No criticar acepta- no acepta está, crítica. no puede ser No, fe y crítica, no pueden estar juntas. porque se habla la fe como fue definida. No, se habla de Usted fe cree ciega. y punto. No, se habla de fe ciega, que es otra cosa. Usted cree y punto. No, Ahora no, 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 les no, gusta no, decir puede eso, estar ahora cuestionado. dicen fe razonable. No puede ser, la fe Ahora, no ¿qué puede planteaba razonarse. Kant con relación a eso?
¿Qué plantea? Kant, Immanuel Kant. Immanuel Kant. Con relación a... No, Kant es lo más. Kant, No, yo- Kant, inclusive, te voy a decir una cosa. ¿Usted sabe lo que hizo Kant el día que se murió la mujer? Kant es mucho más radical con su imperativo categórico que la propia religión. Porque Kant no deja cabo suelto decir, hay opción para decir la verdad, hay opción para hacer el bien. No, usted tiene que actuar siempre, no importa el contexto, no importa la situación, siempre de cara a lo correcto. Y de ha cara a la demostrado el verdad. tiempo que eso es viable. No es posible. Eso no es posible. Es un idealismo. Porque las cosas son Es un convenientes o no convenientes. No existe la maldad, no existe el bien. No, espera. No, espera. eso es falso, Claro, es el todo daño, falso. el daño es sea, nada es No, eso matar, es el falso. daño No, existe. Nada existe. matar no es malo. Matar no es malo si te vienen a matar. Matar no es malo si que la patria no, requiere. sigue siendo malo. No. Perjudica a alguien, hermano. No, ahora mismo hay, ahora mismo, y ahora con la señor se ha guerra que leído va a comenzar el ahora en Islam Cachimán. entero. Nosotros tenemos, en el marco de la religión, ¿cuántas guerras activas? Que te peguen cuernos no es malo. ¿Y qué No, tiene que ver pegar depende, cuernos con esta ¿eh? gente? Depende, no, eso que dijo que es malo. No, no es malo. No, Que te peguen. Yo no dije que tú peguen. Que te peguen. ni una ni la otra. Ni una ni la otra, porque No hay maldad. En el punto no ¿Cuánta hay maldad. maldad No, en esas porque- palabras? no. Hay Mire, maldad en no, esas palabras. reflexión. Perdóname, ni una ni la otra. Mira por qué. Porque todo va a depender de la circunstancia y el contexto. Eso es Porque peligroso. no va la esposa de este muchacho en la película 300 a hacerle infiel con el gobernador para que el gobernador Sí, sí, le mande una tropa sí, para ayudar al marido. sí, sí. Fue entonces. Sí, pero no ¿No hay fue una infidelidad? No hay infidelidad. ¿Cómo que no? No, claro que no. Claro que sí, se entregó a otro, Pero- rompió la exclusividad, Pero deja de ser malo. Rompió. Deja de ser malo. pero actuó correctamente. Pero ella. perdón, pero deja de ser malo. Pero digo una cosa. Todo lo que te afecte emocionalmente a ti. No, es que las cosas son convenientes o no convenientes. Ah, bueno. No pero buena ni mala. Eliminamos del diccionario la palabra maldad y la palabra. Es que la palabra maldad y bien están referidas a lo religioso. Ni siquiera en la ley hay maldad y hay bien. En la ley tú Y en lo moral no aparece, aunque sea secular, la elección entre la lo moral malo es y lo bueno. relativa y dependiente de cada época. La moral se construye Bueno. y se utiliza a conveniencia. Pero ¿cómo Entonces, es para la finalizar, relatividad por de eso la se llama moral? doble moral. Para finalizar, Yo quisiera la que- ignorancia y la creencia son directamente proporcional. Y la no creencia y la intelectualidad son directamente proporcional. O sea, Hay un el dato- hecho de que yo sea ateo, soy un intelectual por default, y el hecho de que yo sea religioso, no. Miren, No hay cuando- diferencia. No, en eso. pero tampoco Cuando yo nos quiero que tú... enseñan ciencia- Eso no es- Manuel, escúchame. Le excuso. Yo lo que sí quería No era hay que tú me diferencia en explicaras a mí cómo tú concibes la relatividad de la moral. Porque cuando tú planteas la relatividad de la moral, tú estás planteando una decadencia. Pero claro que sí, porque es Y en la- conveniente. y en la Biblia no hay Fue relatividad moral. conveniente. Sí, no, de hecho, los sistemas de valores llega un momento que tú tienes que elegir entre uno y otro. Pero y eso claro, es una decadencia. Sí. Lo que pasa es que No. hay una prioridad que tú tienes. ¿En qué tú a qué tú eliges? ¿Lealtad o el amor? Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué tú eliges, lealtad le o el fal- amor? tú no le falta al cristianismo cuando no quieres saber de los haitianos. Eso no es cristianismo. No, eso no es cristianismo. Esto Ah, es ¿y un quién mandó a nacionalismo amar los unos cristiano. a los otros? Y cuando dice que son 11 mandamientos, Cristo dice, yo le doy un nuevo mandamiento y crea 11 mandamientos. El 11º mandamiento dice, amar Amamos los unos a los otros. En alguna parte dijo, exceptuando los haitianos. No. Bueno, entonces- Pero ¿quién te dijo a ti ¿Y que quién te dijo a ti entonces- que no entonces- se aceptamos los ¿Quién haitianos? te dijo que rechazar los haitianos O un tema de pregunto, amor o de o odio? también exceptuando a los palestinos. Exacto, dime. Pero es un asunto de amor y de Espera. odio. Está buena esa. Espera, Ajá. que Buena siempre que uno te va a hablar de conocimiento de algún tipo de cualquier concepto de la naturaleza o de la vida, hay que tratar de buscar algo que no tenga sentimiento, porque las opiniones están basadas en sentimientos. Sí. Usted preguntaba, ¿la intelectualidad o la falta de intelectualidad está relacionada o correlacionada a la creencia o a la no creencia? Hay un dato interesante con respecto a los porcentajes de personas que tienen sistemas de creencias sin distinción de tipo entre las comunidades científicas alrededor del mundo. O sea, dentro de la gente que hace ciencia dura, o sea, física, química, matemática, geografía, geología, dentro de esa gente, ¿qué por ciento de ellos tiene algún sistema de creencia? El promedio del mundo no llega a 5. El promedio. Hay países que tienen más alto que otros. Estados Unidos tiene 97, en Alemania y así. O sea, el promedio creo que no llega a 5 de la gente que hace ciencia dura, reconociendo un sistema de creencias cualquiera que sea.
Según la última data que leí, eso puede haber cambiado ya. Ahora, cuando tú ves lo contrario, ¿cómo es la educación en ciencias naturales y ciencias duras de las personas que tienen sistema de creencia o religiosidad muy fuerte y fanática? Es muy bajito. Y eso no es una opinión, eso está ahí medido. Entonces, ¿qué te quiere decir eso a ti también? Que eso va a tener un impacto directo en las políticas públicas de un país, de la gente, de la población, porque tiene unos intereses X. En todos los países que se han desarrollado, las voces que toman las decisiones en lo comercial y en lo legal escuchan al pueblo, sí, pero también escuchan a la gente que sabe, porque el que sabe no está basando su sugerencia en una opinión, en una creencia para tomar una decisión, en datos. Entonces, por eso es que es importante a veces reconocer el valor del tibio. Eso es ciencia. Bueno. Pero permíteme decirte lo siguiente. Tú hablaste de los palestinos, él habló de los haitianos. Sí. Y yo quiero que ustedes me digan a mí, cualquiera de los tres, Ángelo, el de la antigua orden, ¿es bueno o es malo? ¡Ja! Es conveniente. No, eso es un Es parte, conveniente en una este coyuntura momento no, porque siga, está haciendo el déjalo trabajo. Déjalo ahí. Es conveniente porque Señores, está haciendo el trabajo que se quiere que haga El doble Estado. moral hasta el final. Opine usted, cree sus propias conclusiones, porque aquí lo que tratamos es de llegar a la esencia a través de la apariencia. Nos vemos en otro capítulo de Doble Moral.